Hace poco, en la tercera hora, si no recuerdo mal, comentamos algunas historias, algunas cosas curiosas, algunos escándalos que tenían que ver con el tema de las revistas científicas, de las publicaciones científicas. Todos tenemos que ver con las publicaciones científicas, aunque no estemos en el ámbito científico. Cuando yo, por ejemplo, en la tercera hora, que lo hago con cierta frecuencia, digo, un nuevo estudio ha descubierto tal o cual cosa, ese nuevo estudio, obviamente, ha salido publicado en una de estas revistas científicas. Algunas de ellas son de primerísimo nivel y cuando algo sale publicado en Nature, en Science o en The Lancet, por ejemplo, pues tiene un impacto en los medios de comunicación de todo el mundo, pues precisamente por el tremendo prestigio de estas publicaciones. Y luego hay otras que, como no estamos en el mundillo, en el ambiente académico, pues no se sabe muy bien qué grado de fiabilidad pueden llegar a tener. El caso es que todo esto os ha llamado muchísimo la atención cuando lo comenté y habíais pedido que ampliásemos la cuestión. Y cuando se trata de ampliar la cuestión en temas de publicaciones científicas, de publicaciones académicas, ¿a quién vamos a recurrir? Pues al profesor Daniel Arias Arana. Daniel, bienvenido a Días Extraños a hablarnos de publicaciones científicas y de cómo funciona todo este mundo. Un mundo que a nosotros, legos en la materia, pues nos puede resultar bastante, ¿cómo decirlo?, esotérico. Hola Santi, ¿qué tal? Pues la verdad es que sí, es bastante esotérico. Hoy vamos a hacer una economía extraña que podría llamarse ciencia extraña. Y vamos a analizar lo que se llaman las revistas depredadoras, vamos a analizar también la presión a la que los investigadores se sienten, bueno, pues constantemente presionados, valga la redundancia, para publicar. Y vamos a ver cómo hay alguna empresa por ahí pues, que saca partido de todo esto, alguna o algunas empresas. Y a eso vamos a dedicar hoy nuestra economía extraña. Muy bien, pues si te parece vamos a empezar por el principio, que siempre es un buen sitio para empezar las cosas. Y vamos a ver, pues pongamos ahora mismo que se hace la cátedra de extrañología en la Universidad X y yo quiero adscribirme a esa cátedra y tengo que investigar y tengo que presentar mis logros académicos. ¿Todo esto cómo se hace? Bueno, la carrera investigadora es una carrera bastante compleja, ¿no? No sé si alguno de nuestros oyentes ha visto el juego del calamar, pero no es que sea exactamente igual, pero es un poco parecida, en fin, salvando las diferencias, ¿no? Bueno, para realizar carrera investigadora, uno evidentemente lo primero que tiene que hacer es tener un grado universitario, pues en la disciplina que sea, en ciencias, en letras o en humanidades. A continuación hacer un máster universitario que sea oficial, es decir, no vale cualquier máster, no, hay muchas academias que anuncian másteres y cosas así, no tiene que ser un máster oficial reconocido por el Ministerio de Educación y Ciencia, y a continuación enfrentarse al doctorado. La carrera investigadora es compleja y es una carrera de fondo, principalmente porque el doctorado tiene como objetivo la realización de una tesis doctoral, esa es la idea. Ahí es muy importante elegir a tu director o directores de tesis, que además la relación con tus directores de tesis o tu director pues suele ser casi una relación casi matrimonial, ¿no? Es decir, donde vas a convivir con ellos o vas a intercambiar muchísima información durante varios años. Además, bueno, pues los doctorandos pasan por situaciones, digamos, anímicamente, incluso psicológicamente complejas. Hay más de la mitad de los doctorandos pues sufren algún tipo de crisis de ansiedad, incluso que podría derivar en depresión, principalmente por la presión que sufren constantemente, pues no solamente para terminar su tesis, que la tesis es pues algo que necesitas, que te habilita para ser doctor, pero que no te garantiza ni mucho menos pues un puesto en la investigación española, sino sobre todo para publicar, ¿vale? Publicaciones en revistas científicas que además deberían ser de reconocido prestigio. Y ahí es donde vamos a entrar ahora un poquito después. Yo siempre le digo a mis doctorandos que una tesis son 3.000 horas.
Si tú coges 3.000 horas y las divides por 8 horas al día, pues te sale 1 año y pico, pero eso supondría trabajar de lunes a domingos 8 horas sin parar, cosa que, bueno, pues hay gente que a lo mejor puede llegar a hacer, pero no es lo normal. Realizar una tesis se suelen tardar entre 2 años, 2, 4 años, hay gente que tarda más, hay gente que tarda incluso 10 años en terminar la tesis, pero a ver, en función ya también de una cosa que es el factor, bueno, el factor suerte que también está ahí, ¿no? A veces pues tienes unos datos que crees que son muy buenos, pero no llegas a las conclusiones que necesitas, a veces es muy complicado conseguir esos datos. Las empresas en el ámbito de la economía a la que nosotros realizamos cuestionarios pues están muy cansadas y muy agotadas de estar respondiendo nuestros cuestionarios, entonces eso dilata mucho esa fase de recolección de datos. Entonces ya tenemos a nuestro doctorando, supongamos que le ha ido muy bien y que ha conseguido terminar su tesis doctoral y ahora bueno, pues quiere pues continuar incrementando su currículum vitae para lograr una plaza en un centro de investigación o una universidad española, sea pública o sea privada. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Lo que hemos comentado antes, publicaciones. Tú puedes haber empezado a publicar cuando empezaste la tesis. Hay tesis que se pueden hacer con 3 artículos científicos, cosa que conlleva un esfuerzo adicional, porque no solamente tienes que escribir, sino también escribir bien y también que 3 revistas pues te acepten tu artículo. Entonces, tenemos revistas que publican en un tiempo relativamente corto. Un tiempo relativamente corto pueden ser, si te publican en 6 meses, eso es un lujazo. Y hay revistas que tardan años. Yo tengo un artículo, por ejemplo, en una revista que envié en 2017 y no se publicó hasta 2020. Entonces, el tiempo es bastante dilatado. Y cuando estamos hablando de un doctorando que puede que tenga una beca pública o puede que no, y que, bueno, pues a lo mejor se está financiando él o ella misma sus estudios de doctorado, estos plazos la verdad es que son un problema. Y aquí es donde surgen las denominadas revistas depredadoras o Predator Journal en inglés. Que ese término me llama mucho la atención cuando lo has mencionado al principio. ¿Qué es esto de una revista depredadora? Vale, una revista depredadora es una revista que aparentemente cuando tú entras en la web de esa revista pues te puede parecer una revista científica de verdad, con un reconocido prestigio. A veces, pues para saber si la calidad de la revista es buena o no, pues miras quiénes son sus editores, se aparecen unas personas que son profesores de otras universidades, y aparentemente parece una revista buena. ¿Qué ocurre? Pues que hay un negocio detrás que se lucra del desconocimiento de los jóvenes doctorandos, jóvenes y a veces no tan jóvenes, para que publiquen en esas revistas, sobre todo en los formatos que se denominan open source o acceso abierto. Es decir, las revistas científicas habitualmente por tradición siempre han publicado en formato cerrado. Eso quiere decir que cuando yo como investigador publico en una revista científica, vamos a llamarlas clásicas por llamarlas de alguna manera, yo le cedo el copyright a esa revista. Es decir, cuando yo, incluso el trabajo que yo he hecho, si yo te lo quiero mandar a ti, a Santi Camacho, por correo electrónico, estaría infringiendo el copyright de esa revista, aunque la haya escrito yo. Te puedo mandar lo que se llaman los preliminarios, digamos, pues la versión anterior a la última aceptada por la revista, pero los copyrights están allí. Aquí se produce una situación muy curiosa, y es que las instituciones públicas, el Ministerio de Educación, la Fundación para la Ciencia, bueno, sobre todo el Ministerio de Educación y las comunidades autónomas, financian proyectos de investigación con dinero público para que nosotros, los investigadores, pues, realicemos nuestra investigación y publiquemos artículos en revistas de reconocido prestigio, pero ese dinero público revierte en que los resultados de nuestro trabajo, el copyright queda para esas revistas. Entonces se da la ironía o la paradoja de que mi universidad tiene que pagar a esas revistas para que yo pueda ver mi trabajo. Es decir, el dinero público sirve para financiar nuestra investigación y ese mismo dinero público se le paga a esas editoriales a través de las bibliotecas electrónicas o físicas de las universidades para que desde la universidad nosotros podamos acceder a esa ciencia.
escuchando tu exposición, a mí me acaba de surgir una duda. O sea, ¿esto de las revistas científicas es un negocio? Porque, bueno, alguna vez que he consultado alguna, que incluso me he bajado, me he comprado algún artículo, pues daba la sensación de ser algo, pues, como que tenía que ser deficitario, pues porque es algo muy especializado. ¿Esto da dinero? Son un negocio. Te voy a decir además el negocio, cómo se gestiona. Primero, el trabajo lo realizan los investigadores a los cuales las revistas ni las editoriales no nos pagan nada, ¿vale? Es decir, nosotros escribimos el trabajo. Hay unos revisores. Revisores son otros compañeros de profesión, otros especialistas en el área en el que pues, nosotros escribimos los artículos, que revisan esos artículos. Y bueno, pues entre todos se supone que se intentan mejorar esos artículos para que cuando se publiquen pues tengan la máxima calidad posible. Esos revisores tampoco cobramos, ¿vale? Ni un duro. Ah, qué bien. Hay algunas revistas, yo recuerdo una que hace poco me ofreció 20 euros por revisar un artículo, que digo, mira, es que para 20 euros ni me los pagues, o sea... Bueno, tienes que hacer la factura, mandársela al gestor, la de Dios. Pierdo más tiempo en eso que en otra cosa. Digo, bueno, si necesitas que te lo reviso y ya está, no hay problema. Pero tú fíjate, por un lado, el trabajo de autores lo hacemos sin cobrar, el trabajo de revisores exactamente igual. Antes las editoriales tenían un coste y era el coste del papel, porque las revistas se imprimían en papel. Sí. Ahora hay muy pocas revistas que se impriman en papel. O sea, la mayoría son, bueno, pues repositorios, PDF, evidentemente, que además para acceder a esos repositorios las universidades tienen que pagar para que nosotros podamos acceder a esos repositorios y eso les genera una fuente de ingresos bastante importante. En España, pues no sé ahora mismo el número de universidades que habrá, porque sumando las privadas pues ha ido creciendo, pero estoy seguro que hay más de, no sé, 80 universidades, por decir algo. Cada una de esas universidades pues paga bastante pasta, y digo bastante pasta, a estos puntos digamos, estos centros. Muchas veces se hace también a través de la Fundación para la Ciencia y la Tecnología, la FECIT, pero estamos hablando de millones de euros, ¿vale? No estamos hablando de cantidades pequeñas. Bien, lo curioso del tema es que ha surgido para ellos una nueva fuente de financiación. Ah, encima. Que es el open source, que acabo de comentar. ¿Qué es el open source? Pues esto es muy fácil. Ellos han dicho, hay dos maneras de financiarnos. O las universidades o los centros de investigación pagan para poder acceder a estos fondos bibliográficos, o paga el autor para que nosotros lo publiquemos en abierto, es decir, para que cualquiera pueda acceder. Entonces se pagan unos fees, tú puedes elegir, si cuando envías un artículo en muchas revistas te dice, ¿lo quieres publicar en formato abierto o en formato cerrado? Si lo publicas en formato cerrado, tú no pagas nada, pero ya lo pagará, bueno, pues la universidad correspondiente para que pueda acceder. Que no, pues pagas tú. ¿Cuánto pagas tú? Pues las revistas, digamos, más baratas están en torno a los 400 euros, pero hay revistas que cobran por artículo 2.400 o 2.500 euros. ¿Me estás diciendo 2.500 eurazos por básicamente subir un PDF a un repositorio? Por un artículo, sí. Que no tiene más historia. Yo lo subo, si lo tiene que revisar alguien tampoco le voy a pagar y ya está. Y ya está, exactamente. O sea, el trabajo se lo han hecho otros, se lo hemos hecho nosotros como investigadores y nosotros como revisores. Sí. Cuidado, también como editores. Es decir, yo por ejemplo ahora mismo soy editor invitado de una revista. Yo no cobro absolutamente nada, ¿vale? Ya, me temo que ahí el truco está en la palabra invitado. Claro, exactamente. Entonces, bueno, pues lo haces porque sacas a lo mejor un número especial de un tema que te interese y así, pues bueno, te llegan artículos de compañeros que te gusta ver, pero no se cobra absolutamente nada. Puede que haya revistas que paguen en otras ciencias. Yo hablo de lo que sé, que es las ciencias económicas y empresariales. Quizá en otras ciencias, a lo mejor en medicina sí. Por lo que he hablado con otros compañeros, no conozco a nadie que cobre, pero, en fin, no cierro esa posibilidad. Entonces, el negocio es brutal porque, claro, en papel había un límite, pues el límite del papel. Es decir, yo no podía hacer una revista, si a lo mejor lo hago bimensual o bimestral, no puedo pues tener un tocho de guía telefónica. Entonces, admito en cada número 4, 5, 6 artículos. Pero cuando es en un PDF, un número puede tener
lo que tú quieras. Puede tener 20, 30, 40 o 50 artículos. Hay algunas revistas que tienen miles de artículos al mes. Si hacemos la cuenta, pues nos damos cuenta de que es un negocio fundamental. La pregunta que nos podríamos hacer, bueno, ¿y quién sustenta este negocio? Pues este negocio lo sustenta la necesidad de publicar. Es decir, todos los profesores, todos los investigadores en España estamos sujetos a una evaluación que se realiza pues aproximadamente cada 6 años, son los llamados sexenios de investigación, donde se evalúa la investigación que hemos hecho en esos 6 años. Y se nos exige que tengamos al menos 5 publicaciones en 5 revistas, digamos, de reconocido prestigio. ¿Vale? ¿Cómo se mide el reconocido prestigio? Pues aquí entra en juego una empresa muy interesante que se llama Clarivate o Clarivate, que se fundó en 2016, compró a Thomson Reuters y compró a Science Business, que eran bueno, pues dos grandes empresas también dedicadas al tema de la publicación científica, y los compró 2 empresas, se llaman Onex Corporation y Baring Private Equity Asia, que son fondos de inversión. En 2019 se fusionó con otra grande, que es Churchill Capital Corporation, y ahora mismo cotiza en la bolsa de Nueva York. Tiene 8.300 empleados e ingresa unos 1.000 millones de dólares anuales, más o menos. Ah, pues al final sí que va a ser negocio esto, ¿eh? Hace negocio. ¿Qué ocurre? Esta agencia de acreditación, que en España es la ANECA, luego cada comunidad autónoma puede tener la suya, ¿no? Pues, Cataluña tiene la ACU, Andalucía tiene la Agencia Andaluza de Acreditación, que nosotros cariñosamente le llamamos la ANEQUILLA, nos exige o exige a su profesorado que publique en revistas que están en un listado que se llama JCR, Journal of Citation Reports, o informes sobre citaciones en revistas. Este JCR clasifica las revistas desde el mayor impacto a menos impacto a través, bueno, pues de un algoritmo basado en las veces que alguien cita tu trabajo cuando escribe su trabajo científico. Básicamente, es un poquito más complejo todo esto, pero bueno, básicamente es eso. Pues la base de datos JCR pertenece a Clarivate o Clarivate, es decir, que indirectamente todos trabajamos para esta empresa, para Clarivate, que es, bueno, pues la que pone el marchamo, digamos, de tú eres una revista buena o tú no eres una revista tan buena. ¿Qué más hay detrás? Esto yo sé que igual puede generar alguna polémica entre algunos compañeros, pero bueno, yo estoy tranquilo porque realmente no estoy diciendo nada que sea incierto, ¿no? A partir de aquí surge un negocio muy interesante y es: voy a intentar crear una revista científica para situarla dentro de ese listado del JCR, porque todo el mundo quiere publicar ahí. Cuanto más impacto tiene la revista, más cantidad de artículos va a recibir, porque todo el mundo quiere publicar en la revista con el máximo impacto. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Cuando yo empecé como profesor de la Universidad Complutense en el año 97, pues realmente en mi área había pues pocas revistas. Más o menos las revistas aceptaban un 10% de los artículos que se enviaban. Cuando China entra en el, vamos a llamarle entre comillas, el mercado de la investigación, surgen una cantidad de investigadores brutales y entonces la competencia es muchísimo mayor. O sea, China y España son los 2 países que más publican artículos científicos de todo el mundo. Las revistas que están en este índice es un listado fijo, en plan, yo qué sé, los 40 principales, un número fijo de revistas y unas entran y otras salen, o se va ampliando con el tiempo y cada vez hay más. Ahí es donde está el quid de la cuestión. Inicialmente era, hace ya, estoy hablando de 20 años, pues no había mucho movimiento, a lo mejor entraba alguna revista, salía alguna. Ahora no, ahora han crecido los listados de una manera brutal. Entonces todo el mundo quiere estar ahí. ¿Cómo entras ahí? Y aquí es donde entra el tema de las predator, ¿no? De las depredadoras. Pues tú creas una revista, cosa que es muy barata, porque lo único que necesitas es crear una web y poner un repositorio, una web que sea más o menos vistosa, incluso a lo mejor la puedes copiar casi de la web de otra revista que sea famosa.
Y entonces, claro, al principio es difícil que la gente te envíe artículos porque es una revista nueva, no tiene índice de impacto. ¿Cuál es el truco? El truco es enviar muchísimos correos electrónicos a profesores de más o menos reconocido prestigio, no tirar muy alto, sino tirar a un nivel medio-bajo, para ponerles de editorial board, o sea, de, digamos, el consejo editorial de la revista, ¿no? Porque eso es algo que ellos luego pueden poner en su currículum. Y a cambio de eso les vas a pedir que te manden papers, que te manden artículos. Entonces empiezas a generar los primeros números de la revista. Esto es como una especie de bola de nieve. Al principio es muy difícil conseguir artículos, pero a medida que la revista va siendo más y más y más conocida, tienes más artículos que vas a poder enviar. Normalmente estos primeros artículos no suelen ser de mucha calidad, hay excepciones, puede haber algunos buenos, pero muchos profesores de universidad pues le dicen a sus doctorandos: oye, mira, pues envía este paper ahí que, bueno, pues en el currículum por lo menos ya puedes tener algo publicado, ¿no? Esta revista, a medida que va recibiendo más artículos y más, va aumentando su índice de impacto y ya puede pedir entrar en esa lista, en el JCR. Entonces, una vez que entras en el JCR, ya sabes qué artículos vas a recibir, seguro. Y ahí es donde ya puedes empezar a establecer las fees, ¿cómo se diría en castellano? Tarifas, honorarios. Exactamente. El coste de publicar en open source o en closed source. ¿Qué ha ocurrido con este tema de las Predator? Pues lo que ha ocurrido son algunas cosas súper curiosas de algunos científicos que las han puesto a prueba. Hay un artículo, por ejemplo, de un neurólogo que lo que hizo fue coger un episodio de Star Trek, uno en el que, pues creo que un humano se convirtió en un reptil o algo así, entonces escribió un artículo siguiendo el guión de Star Trek sobre cómo se podía modificar la genética de un ser humano y convertirlo en una lagartija. Y fue aceptado en una Predator. Lo que pasa es que luego el hombre dijo: oye, mira, he hecho esto de prueba para que veáis los salvajes que son esas revistas, que aceptan cualquier mierda, entre comillas, que se les envíe, ¿no? Gente que ha enviado artículos donde el texto es: iros todos a tomar por tal sitio, iros todos a tomar por tal sitio, a lo bestia, y se lo ha aceptado alguna de estas revistas Predator. Y hay un caso muy interesante de 3 estudiantes del MIT que lo que han hecho es un generador de ciencia. Es decir, con una inteligencia artificial tú metes unas cuantas palabras clave y ese generador, en el ámbito de la informática, te crea un artículo pues con los gráficos, te crea un artículo con los cálculos matemáticos que no tiene ningún tipo de sentido, con frases muy rimbombantes y muy tecnológicas, que cuando tú lo terminas no entiendes nada de lo que pone ahí, pero que ellos han apuntado a varias revistas y se lo han publicado. Ahí está. Y por supuesto lo han hecho público, ¿no? Para que se sepa que es un experimento que están haciendo. Entonces este es el gran problema que tenemos ahora mismo con la ciencia, ¿no? Esa presión por publicar, pues hace que bueno, pues que haya surgido este negocio alrededor de la ciencia, que además este negocio, como estamos viendo, se financia con fondos públicos, y en la esperanza que tenemos es pues que actualmente la Unión Europea sí ha creado un repositorio propio donde los investigadores pueden enviar sus artículos. Es un repositorio público. Queda todavía que sea reconocido por todos los países de la Unión Europea como un repositorio válido, no solamente este de Clarivate, ¿no? Que son los que están, bueno, pues haciendo caja, ¿eh? En su derecho están, ¿no? Pero el sistema se puede pervertir, como hemos visto, por esa necesidad, por un lado, de publicar, y por otro, pues, bueno, pues por el ansia de hacer caja, ¿no? Y supongo que esta afición a hacer caja también está detrás de un fenómeno que tiene muy preocupada a la comunidad científica, que es el alto número de retractaciones que últimamente hay en las revistas, de artículos que, bueno, pues más tarde se revisan y la propia publicación tiene que decir: oiga, que esto que decíamos pues va a ser que no. Y esto ha sucedido con artículos importantes, artículos que han tenido repercusión, que hemos citado los periodistas, e incluso en las revistas más importantes, más prestigiosas del mundo. ¿Esto qué está pasando aquí?
Claro, este es el problema que hay con el tema de las revisiones. Como he comentado antes, a ver, los que hacemos revisiones lo hacemos por amor al arte. También es verdad que cuando te llega una revisión puedes rechazar hacerla, decir, mira, estoy muy cargado de trabajo y no quiero hacerlo. Pero hay un repositorio de revisores. Esto es relativamente novedoso, lleva yo creo que 2 o 3 años. Entonces, ¿qué ocurre? Que el haber sido revisor también es un mérito para tu currículum. Un investigador joven, ansioso por publicar, con ganas de hacer currículum y de, bueno, pues intentar ser acreditado por la NECA y poder optar a una plaza de ayudante doctor o cualquier otra, puede estar tentado a aceptar muchísimas revisiones de artículos y digamos que mirarlas un poco por encima nada más. Esto, claro, lo que genera es que se puedan colar estudios, bueno, pues digamos que tienen pues poca base, ¿no? Y que tiene que pasar un tiempo para que alguien se dé cuenta de que aquello no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? También, quiero decir, este comportamiento no tiene por qué ser solo de los jóvenes investigadores, puede ser, pues a lo mejor alguien que tenga un compromiso. Aquí se da una casuística bastante amplia. Pero las revisiones por pares, bueno, pues actualmente ya digo que por el amor al arte está muy bien, pero es un proceso que lleva su tiempo. Tienes que entender la metodología del artículo, no leerte únicamente, pues digamos que la parte de introducción y la revisión teórica. Cada vez se utilizan métodos estadísticos más complejos que no todo el mundo entiende. A mí me han llegado artículos a revisar que yo, la metodología científica, la parte de métodos muy avanzados estadísticos, pues está un poco fuera de mi alcance. Yo no utilizo esos métodos específicos y tal. Entonces, a ver, lo que uno debe hacer es decir, mira, no puedo revisar este artículo porque hay esa parte que no la puedo valorar. Pero puedes tener la tentación de tirar para adelante, ¿no? Y decir, pues sí o no. A veces incluso yo recibo revisiones de mis artículos que cuando las leo sé que el revisor no se ha leído el paper, o sea, es que no se lo ha leído, entonces ha puesto 4 cosas para quitárselo de en medio, aparecer en ese repositorio como el mérito de ser revisor de esa revista, pero a tirar para adelante y ya está, ¿no? Y luego ya, por último, está algo que nos afecta a los periodistas, no tanto a vosotros los que estéis en el mundo académico, pero nosotros que sí que citamos estudios, que hacemos ese tipo de cosas, pues sí que podemos vernos afectados. Y es esa picaresca... A ver, voy a poner un caso hipotético. Pongamos que yo tengo la mayor plantación de regaliz del planeta. El regaliz está de capa caída, entonces se me ocurre una brillante idea. Cojo un equipo de científicos y les digo, a ver, machotes, vais a hacer un estudio que va a demostrar que el regaliz no solamente está bueno, sino que además previene el mal aliento, pero no solamente el mal aliento, sino además el olor de pies y la calvicie. Y estos te lo hacen, claro que te lo hacen. Pero luego, efectivamente, ese trabajo hay que publicarlo. Claro, a lo mejor si acudes a una de estas grandes revistas científicas te dicen, vamos a ver, ¿dónde vais con esto? Esto es una chorrada. Lo mismo no te lo dicen, visto lo que tenemos ya contado, pero vamos a suponer que sí. Entonces, este equipo de científicos hace una cosa que es su propia revista, que va a ser la revista de estudios sobre la bromhidrosis, por ejemplo. Y lo publican ahí, lo visten con otros artículos que vayan también sobre el mal olor corporal y luego mandan una nota de prensa a los medios de comunicación para decir que el regaliz es buenísimo. Eso pasa muchísimo. Eso ocurre muchísimo. La empresa se puede montar su propia revista, muchas lo hacen. Cuando de todas maneras tú envías un artículo a una revista, digamos, seria, vamos a decirlo así, tienes una parte que tienes que incluir que son los, en inglés, acknowledgements o quién está financiando esa investigación, ¿vale? Si la está financiando Coca-Cola, pues tienes que poner que la ha financiado Coca-Cola. No quiere decir que sea un mal paper. Habrá pasado su revisión por pares o no, o habrá sido rechazado, ¿no? Esta revista Predator les da exactamente igual. O sea, ahí tienes digamos un campo abierto brutal para que tú lo puedas hacer.
Pero también tienes otra posibilidad. Por ejemplo, durante el coronavirus, muchísimos medios de comunicación tiraban de repositorios de artículos donde el investigador puede subir ese artículo, pero no ha sido revisado por pares ni está publicado, está en espera. Hay varios repositorios de ese tipo en las distintas áreas. Si yo me voy a ese repositorio, evidentemente cuando el coronavirus empezó con fuerza, había, pues yo qué sé, centenares, miles de estudios. De un tío que a lo mejor en su casa había, pues no sé, juntado 4 letras y ha hecho 4 multiplicaciones y había colocado el paper ahí. Eso no es una fuente fiable de artículos científicos. Tú si citas un artículo es porque está publicado en una revista, no porque esté publicado en un repositorio. Pero para medios, pues a lo mejor un pelín amarillistas, por decirlo así, pues bueno, pues es que es una mina fantástica para obtener supertitulares de estos que enganchan, ¿no? De ahí surgió pues el hecho de que el coronavirus a lo mejor se podía curar fumando, que es, recuerdo, maravillosa revelación, sí señor. Etcétera, 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 y otras burradas, ¿no? De ese tipo. Pues esto es parte del mundo, digo parte porque en realidad esto es muchísimo más complejo y abarcarlo en su totalidad pues nos llevaría unas cuantas horas, pero esto es una parte sustancial del mundo de las publicaciones científicas, un mundo que es vital, que es la vida misma para profesores universitarios, para investigadores. Oye, Daniel, y yo quería preguntarte, de verdad, o sea, que vosotros estéis presionados constantemente a publicar lo que sea en cualquier sitio, como sea, con una determinada periodicidad, para llenar líneas de currículum, para poder acceder a subvenciones, para un montón de cosas. ¿No es un poco irracional? ¿No habría otro sistema de valorar vuestro trabajo? En mi opinión, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Yo creo que es absolutamente perverso. Hay compañeros que no, que piensan que debe ser así. Como estaba comentando antes, China y España creo que son los 2 países del mundo que más publican, pero con menos impacto. Es decir, publicamos mucho, pero nuestra investigación tiene poco impacto, y si además lo llevamos a la transferencia de conocimiento y transferencia de tecnología, mucho menos, ¿no? Es decir, esta necesidad de publicar a cualquier costa, cualquier cosa, cualquier minucia que tú puedas sacar aprovechando unos datos que tienes, haciéndoles otro tratamiento estadístico para ver si puedes exprimirlos un poco más, pues bueno, es el que el sistema ahora mismo evalúa y valora, ¿vale? Yo creo que nos queda un camino muy largo por recorrer en ese sentido a la hora de mejorar la calidad de la ciencia en España, que evidentemente, bueno, pues necesita un presupuesto bastante mayor del que tiene, porque bueno, pues los investigadores pues trabajamos con los medios que tenemos. Algunos tenemos la suerte de contar con proyectos europeos, pero los proyectos que da el ministerio pues tienen unas cantidades que a veces son casi ridículas, ¿no? Y con lo que se tiene pues se trabaja. Y esto pues por supuesto no es comparable a los presupuestos que tienen pues investigadores en universidades de Estados Unidos o de Inglaterra, de Alemania, ¿no? Pero bueno, esto ya es un tema mucho más amplio que nos daría pues para otro programa. Pues a lo mejor volvemos a esta historia que me parece relevante. En cualquier caso, Daniel, muchísimas gracias por volver, como siempre, a Días Extraños a compartir tu conocimiento, un conocimiento que siempre es extenso y sorprendente. Pues nada, un placer y nada, nos vemos entonces o nos escuchamos en el próximo Economía Extraña. Muchísimas gracias. O nos vemos, vaya usted a saber. O nos vemos, quién sabe. Hasta ahí puedo leer. Un abrazo grande. Venga, un abrazo.